Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Hiel, el agua de los 4 elementos. Desde que desapareciste, he intentado por todos los medios encontrarte, tu número, tus mensajes, nada funcionaba. Apo habló con la mujer más joven, a quien había buscado incansablemente. El destino parecía demasiado irónico para que este encuentro ocurriera de esa forma, por casualidad, en una floristería. Las dos se quedaron mirándose en silencio, incapaces de descifrar sus propios sentimientos. Pero antes de que la se marchara, Apo, incapaz de contener la alegría y la ansiedad de verla, rompió el silencio con la excusa más improbable. Dijo que tenía hambre e invitó a la joven a almorzar juntas. Nada sorprendida, sin saber cómo reaccionar, terminó aceptando. Ahora las dos estaban sentadas en una pequeña tienda de fideos cerca de la floristería, confundidas por la situación. ¿Qué te gustaría? Fideos de arroz finos con condimento picante. La dama miró a Apo, sorprendida por la elección. A la mujer mayor nunca le había gustado la comida muy picante, pero decidió ignorarlo y no decir nada. Después de todo, ya no eran nada una a la otra, solo eran conocidas que por casualidad se encontraron en una situación inevitable. Ya no quería huir, podía evitar algunas reuniones, pero no podía pasar el resto de su vida huyendo. No importaba cuán grande fuera ese lugar. Y algún día tendrían que encontrarse, y si huyó hoy tendría que huir para siempre. Incluso si el amor hubiera terminado, eso no significaba que tuviera que odiarse. Fideos de arroz fino en sopa, por favor. Apo observó a la dama, quien se miraba las manos mientras esperaba su pedido. Era evidente que la joven evitaba el contacto visual. A pesar del ruido de las otras mesas, el silencio entre ellas era casi sofocante. Quiero explicar lo que escuchaste y malinterpretaste esa vez, dijo Apo. Quiero decirte toda la verdad. Si después de escuchar todo eso sigues enojado o no quieres perdonarme, lo voy a aceptar. Pero haré todo posible por corregir mis errores, hasta que puedas perdonarme. Apo, tú siempre supiste quién era, siempre supiste por qué me uní al equipo Guatín. Así quien debería disculparse soy yo, no tú. Nunca estuve enojada contigo, y yo nunca estuve enojada contigo tampoco. Entonces, ¿podemos volver a ser como éramos antes, Lada? La mirada de Apo se encontró con la de la mujer más joven, pero Lada volvió a apartar la mirada. La respuesta era clara, no estaba lista para volver a ser lo que eran, para recuperar la felicidad que habían compartido antes. Admito que al principio pensé que entre todas nosotras era un juego. Al principio solo quería ganar, pero al final tu esencia me hizo comprenderlo todo. Perdí contra ti, Lada, y acepté esa derrota de buena gana. Las palabras de Apo todavía sacudían su corazón. Entonces el tiempo realmente podría ayudarlas a sanar, o simplemente se estaba engañando a sí misma todo ese tiempo. Pero no quería volver a caer en ese juego, no quería volver a hacerse daño. Lo que siento por ti siempre ha sido real, lo sé. Ahora ya no te amo. Si volver a ser como antes significa volver a tener citas, no puedo. Para mí ya es bastante difícil que estemos aquí como conocidas, espero lo entiendas. El amor ya había sido un juego para Apo, entonces escuchar que Lada ya no la amaba fue su mayor derrota. Apo se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar. En medio de la conmoción se llevó una cucharada de fideos picantes a la boca y empezó a toser sin control. El intenso calor la hizo lagrimear. No fuerces algo que no es para ti. Lada le pasó el plato de sopas más ligero a Apo mientras tomaba el plato más picante. Era como si ya supiera que este momento llegaría, porque siempre prestaba atención a los pequeños detalles. ¿La verdad ya no me amas? No lo sé. Entonces, ¿por qué todavía puedo sentir tu amor en todo lo que haces por mí? Te amo, Lada, de verdad te amo. Felicidades, Apo. ¿Por qué estás tan seria? ¿Aún no te has reconciliado con Lada? ¿Cómo sabes que la encontré? Apo miró a su prima Guayo, quien parecía emocionada de verla de vuelta en el resort. Además, el hecho de que Guayo hubiera mencionado a Lada antes de que Apo pudiera decir algo significaba que su sospecha era correcta. Ya sabías que Lada se había mudado aquí, ¿verdad? Lo siento, pero Lada no quería que te lo dijera. Si hubiera dicho algo, habría estado invadiendo su privacidad. Apo miró fijamente a la policía traviesa, quien ahora sonreía torpemente mientras confesaba la verdad. Tenía sentido. En los últimos días Guayo había estado actuando de forma extraña, siempre sugiriendo que Apo fuera a ese lugar. Incluso le había recomendado restaurantes en el barrio de Lada. Y hoy, mientras llevaba a Guayo de vuelta a casa, tuvo la oportunidad de pasar por esa floristería. Si no se hubiera detenido allí, tal vez nunca habría encontrado lo que estaba buscando. ¿Qué tal, Apo? Pasé por allí y las vi hablando en la calle y pensé que se habían reconciliado. Estaba a punto de llamar a Dean y a Hachi para celebrar. Lada dijo que ya no me ama. Y aquí viene el drama, pero no le creo. Estoy segura que todavía me ama. Cuando le dije que la amaba, se echó a llorar. En ese momento no supe qué hacer, Guayo. Solo pude quedarme allí intentando consolarla de lejos. ¿Estás segura de que no fue un grito de emoción, de felicidad al saber que tú también la amas? Lada lloró como quien tiene miedo de oír la palabra amor de mí. Apo suspiró exhausta por la situación.
¿Cómo podía hacerle creer en el amor que sentía? El amor que la hada había estado esperando oír de ella. Tanto tiempo, y eso llegó demasiado tarde. Ahora, cuando por fin lo dijo, parecía que la joven ya no le quería. Debe tener malos recuerdos asociados a esa palabra. Apo, esta es una situación complicada. No importa lo difícil que sea, no me voy a rendir, guayo. De ahora en adelante haré que la hada crea mi amor. Hazle saber entonces que realmente la amas. ¿No hay un tulipán hoy? La mujer de rostro delicado murmuró sorprendida y ligeramente decepcionada al notar que esa mañana no había un tulipán rosa en el buzón como había habido los días anteriores. El primer día su madre había encontrado la flor, al ir al mercado y se la había entregado. Como era solo una flor sin tarjeta ni indicación de remitente, la hada podría haber sentido curiosidad, sin embargo sabía muy bien quién era la responsable. En los días siguientes se esforzó por madrugar para pillar a la persona con las manos en la masa. Quería ver a Apo con sus propios ojos y confirmar que era ella quien dejaba las flores. Desde el día en el cual decidieron volver juntas hasta su reencuentro en la floristería, Apo sabía dónde vivía. La hada se arrepintió de haber mostrado su debilidad en ese momento, llorando frente a Apo de una forma que ni siquiera pudo contener las lágrimas. Había esperado tanto tiempo para escuchar esa palabra amor, pero cuando finalmente lo había oído, su corazón se llenó de miedo. Por eso le dijo a Apo que ahora estaba separada de la familia Guachara. Ya no era hija de su tía y su tía tampoco tenía intención de buscarla. Todo porque la hada se atrevía a desafiarla, humillándola públicamente a romper su compromiso con el señor Crick. Sabía que sin esta acción extrema jamás podría escapar de la jaula de oro en la que había estado encerrada durante mucho tiempo. ¿Estás esperando el tulipán o a mí? Hoy tenía una cita, así que llegué un poco tarde. Para compensar traje un ramo entero. Ya te dije que no vinieras más a mi casa. Si mi madre te ve, no quiero tener que darle explicaciones. ¿Te refieres a la señora Moon? Ya nos conocemos. Apo, ¿cómo es que viniste en persona hoy? Normalmente me dejas las flores por la mañana. ¿Desde cuándo Apo se había presentado ante su madre a sus espaldas? Esta mujer astuta era la última persona en la cual la hada podía confiar. La encontré por casualidad cuando Apo dejó la flor frente a la casa. Luego se presentó y dijo que era tu novia. ¿Y le creíste así sin más, sin preguntar nada? Si te preguntaran me lo diría. Siempre ha sido muy buena guardando secretos. Entonces, ¿no te sorprendió en absoluto que esté saliendo con una mujer? La hada miró con cautela a su madre, intentando comprender su reacción. Apo había sido invitado a su casa por primera vez y sorprendentemente su madre no pareció sorprenderse al verla. La única que sorprendió por la cercanía entre ambos fue ella misma. Si te gusta alguien, a mí también me gusta, no rezó para pensarlo demasiado. Pero no me gusta Apo, rompimos. Si rompieron, ¿por qué sigue trayéndote flores? No me digas que está intentando reconquistarte. Mamá, exageras, te lo explicaré luego. Pero por favor no pienses que Apo sigue siendo mi novia. Me incomoda porque no es cierto. Cuando aún estaban juntas, la hada había querido presentar oficialmente a Apo a su madre, tal como Apo la había llevado a conocer a su padre. Pero ahora que todo había terminado, sería incómodo dejar que su madre pensara que seguían siendo pareja. Y si Apo se enteraba, podría pensar que la hada seguía engañándose sobre su romance. Está bien si no lo están. No lo están. Pero ahora lleva la merienda a Apo, no está bien hacerla esperar. ¿Por qué no lo tomas tú misma? Fuiste tú quien le invitó a entrar. Estoy ocupada, necesito planchar la ropa. Mamá, no te vayas así, al menos quédate conmigo. La hada suspiró profundamente, intentando mantener una expresión neutral. No le quedaba más remedio que enfrentarse a Apo. Pero esta vez no cometería el mismo error. No se dejaría llevar por la emoción y volvería a llorar. No quería que la directora ejecutiva se preocupara por verla llorar, solo por oír la palabra amor. Y hasta aquí el video. Antes de despedirme, muchas gracias por sus mensajes de cariño, por sus deseos para que mejore mi papá. Todo está mejorando, gracias a Dios. Tengo mucha fe en Dios, en que todo esto va a terminar, que por fin van a programar la cirugía que se tiene que someter a mi papá y que todo por fin va a mejorar y él regresará a casa. Muchas gracias por todos sus mensajes de cariño, de amor, en serio, los aprecio de corazón. Cuídense muchísimo y siempre cuiden su salud, que es lo más importante. Nos vemos y muchas gracias por ver el video. Más luego saldrá la segunda parte. Bye bye, cuídense muchísimo, los quiero, bye bye.